Bueno, en este video voy a mostrarles cómo a una letra de Polyfam le damos este acabado brillante, mucho más fino. Lo hacemos con un material que se llama alto impacto. La verdad que muchas veces en otros países me preguntan qué es lo que es y no lo conocen, así que la verdad que no sabría cómo lo llamarían en otros países, pero aquí en Argentina lo conocemos como alto impacto. Tiene un lado que es bien liso y brillante y el otro lado que es mate, o sea, la parte de atrás. Ese sí tiene un frente y un dorso, ¿sí? Entonces hemos cortado la letra en Polyfam de 3 centímetros y el Polyfam tiene una cara lisa, pero bueno, nunca es del todo tan plano como, por ejemplo, esto. Entonces lo que hacemos es cortar el mismo archivo, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para cortar esto? Generalmente con láser. Pero cuando usamos un material como este, que es 0,5 milímetros de grosor, ¿sí? Medio milímetro de grosor, es bastante finito, que lo que hago, lo corto con el plotter de corte, ¿sí? Hacemos varios, ¿sí? Podemos cortar todas estas letras con este material. Y les voy a mostrar cómo lo hacemos. Bueno, me vengo acá a mi plotter de corte. El mío es un Mimaki CG61. Este tiene sus añitos ya, pero es un caño, la verdad. ¿Cómo configuro? Bueno, yo voy a mostrar la configuración que tengo en velocidad. Es 0,2, la más lenta es 1. Lo pongo un poquitito más rápido que la más lenta, o sea, en 2. La presión es el máximo, 300 es la presión que tiene este plotter. Lo manejo directamente de acá, 300, ¿sí? El offset siempre lo dejo en 40, que es para las uniones. Pero bueno, ahora lo que hago, preparo el archivo, ¿sí? La misma cuchilla, no uso otra cuchilla, solamente la misma cuchilla que uso, solamente que le doy más presión. La verdad que esta cuchilla se ha portado bastante bien porque le hemos dado mucha guerra y todavía se la sigue aguantando, pero ya está en sus últimas jugadas, porque cuando estaba más nueva, con un poquito menos de presión, obviamente andaba mejor. Bueno, entonces acá tenemos el archivo, vamos a mandar a cortar, ¿sí? Mandamos el archivo, le damos aquí. Y lo que va a hacer, este plotter va a hacer un ruido increíble, ¿sí? Es un robotito. Pero bueno, lo que va a ser un corte que no va a alcanzar a perforar, ¿sí? No va a alcanzar a llegar al otro lado, pero que sí me va a marcar lo suficiente para que cuando yo lo doble, le voy a mostrar lo que tiene este material de bueno, que cuando vos haces una marca, ya sea con trincheta, cúter o con la cuchilla acá, vos al girar o doblar, se parte, ¿sí? Entonces eso nos va a dar la facilidad. Entonces ahora con el plotter lo que vamos a hacer directamente es cortar, no va a atravesar. Y cuando termine les voy a mostrar cómo queda la parte de atrás, apenas quizás marcada. Y le vamos a mostrar cómo hacemos para... Esto también le podríamos poner vinilo. Si queremos le ponemos un vinilo arriba y lo mandamos a cortar directamente. También es una opción, pues en este caso el cliente lo quiere así, lo va a terminar él. Yo entrego solamente la letra cortada y el frente, y el cliente va a terminar el resto, ¿sí? No me di cuenta de poner el flash en la cámara, pero bueno. Ahí cortó la primera letra. Bueno. Ahí se lo observa bien. Bueno, ahí está ya casi por terminar. Bueno, terminó, ahora lo vamos a sacar, lo llevamos a la mesa. Bueno, acá se ve el corte. Cuesta un poquito verlo, pero ahí está. Está todo cortado. Si nos damos cuenta de la parte de atrás, prácticamente apenas marca un poquito, ¿sí? Entonces le voy a mostrar cómo hago para sacarlo de acá. Bueno, por ejemplo, acá tengo una esquina, corto. Porque por ejemplo ahí cortó. Le voy a mostrar una parte un poquito acá que se nota un poco más. Yo por ejemplo quiero cortar, voy acá a la esquina, saco este sector. ¿Se alcanza a ver ahí o no? Poco.
Ahí, Ahí sí, cuando vas a cortar. bueno, Sí. ahí es donde está el cordón. Cuando le doblo prácticamente, ahí sale, ¿sí? Porque no lo atraviesa del todo, atraviesa la mitad, pero una vez que atraviesa una parte, las curvas, por ejemplo, empiezo a doblar acá, doblo, y una vez que volví por el otro lado ya se cortó. Hay que tratar de no hacerle un doblez muy grande a la parte del frente porque puede marcarse, por así decirlo, pero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a dividir, vamos a sacar, saco esto si no me molesta, y la verdad que, obviamente, el que tiene un láser lo manda a cortar y chao. Solamente que, bueno, el láser te deja hace que quema, significa que hay que ponerle un protector al alto impacto. De esta manera evito poner el protector y puedo cortar algunas letras, obviamente siempre y cuando me entre en la medida del plotter, pero bastante bien. Acá son dos letras y una E adentro del... Vamos a separar de acá. Bien. Sacamos la E. Como para el centro, si yo empiezo a doblar mucho, puedo doblar la letra y lo que no quiero. Entonces voy a ir a la esquina acá donde tengo el quiebre y voy a separar. Entonces acá puedo directamente doblar esto. Saco. Acá sale. El centro de la E, voy a la esquina. Llego ahí. Voy a la otra esquina. ¿Sí? Entonces ahí puedo. ¿Se nota? Sí. Doblo y se quiebra. Muy fácil. Obviamente que cada cual tendría que probar la presión en cada máquina, por ahí corta diferente, pero literalmente ahí tiene mucho polvillo esta madera, pero bueno, ahí se... Entonces, por ejemplo, tenemos la letra y directamente queda con una terminación mucho más fina, más lisa, es bien compacto, como si fuera un acrílico, por así decirlo, pero obviamente no es acrílico. Esto al sol no soporta el sol lo amarillenta, ¿sí? Pero a la hora de pegar, ¿sí? ¿Con qué lo pego? Y lo pego con pegamento en aerosol, ¿sí? Adhesivo en aerosol es lo mejor. ¿Cuál es el que uso yo? Yo uso este de 3M, el Super 77, ¿sí? Adhesivo en spray. La verdad que anda muy bien, bastante rendidor, es caro pero rinde muchísimo. El otro día compré también este de esta otra marca, ¿sí? Que lo compré de hecho en una pinturería. De hecho en el pasado también usé unos que viene para adhesivo para textil y también anda bastante bien. Hay que aplicarlo en las dos caras, ¿sí? Damos vuelta, aplicamos de este lado un poquito, apenas suave. Aquí en esta cara esperamos que seque y lo posicionamos. Solamente que hay que ir bien derechito y posicionarlo porque es un pegamento muy potente que apenas vos lo pones, si lo pusiste cruzado, va a ser un problema sacarlo. Entonces, con la ayuda siempre de alguien, te posicionás en una esquina, en una línea y lo presentás y la letra queda bárbara. Obviamente el borde primero habría que pintar los bordes, pero la letra queda, miren, mucho más bonita, un frente mucho más delicado. Le podrías poner un vinilo y darle color, ¿sí? Y bueno, espero les sirva, les guste, ¿sí? Nos vemos en el próximo video.